Este es un espacio creado para aprender, desahogarnos, reflexionar y sentirnos acompañadas en este camino de la maternidad. Humanizamos la crianza desde la mirada de la autorreflexión, conocimientos, experiencias y consejos de expertos en diferentes temas. Es un lugar para transformarnos y ser los padres y seres humanos que nuestros hijos necesitan. Porque nunca es tarde. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bueno, y bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Encuentro. Y el episodio del día de hoy me encanta. Bueno, yo siempre digo que me encantan los episodios, pero de verdad me encantan. Porque traemos como invitada a una persona súper preparada, de verdad que el currículum está espectacular y súper impecable y extenso. Ella es psicóloga y es especialista en adolescentes. Gran parte de su carrera la ha dedicado a la salud mental en la adolescencia y actualmente ella ofrece sesiones en clínica privada. Y me gusta mucho porque en sus propias palabras ella dice que se encarga de traducir las emociones, pensamientos y conductas que los padres, adolescentes y familias no entienden. Me encanta el approach de la cuenta de Diana y se lo estaba diciendo justamente ahorita antes de empezar a grabar, porque ella le habla al adolescente. Hay muchas cuentas de psicólogos, especialistas adolescentes que le hablan a los padres, pero ella le habla al adolescente. Y para eso la traemos el día de hoy, para que ella nos ayude a nosotros, como madres y padres de deportistas, a traducir esas emociones, a entender qué es lo que está transitando ese adolescente y poder comunicarnos en el mismo idioma o por lo menos ir hacia un mismo objetivo. Diana Aguirre, ella es colombiana, pero está viviendo ahorita en Barcelona. Bienvenida, muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Y bueno, aquí este espacio es para ti, para que nos ilumines el camino con respecto a esta adolescencia. Oye, muchas gracias por la invitación. Creo que una de las labores más importantes es poderle dar voz a el adolescente y ese adolescente que no encuentra las palabras, sea que sea una adolescencia de los 13 años, que realmente es muy difícil poner palabras a lo que sentimos y solucionar Ujú. conflictos, que es el tema de hoy, solucionar conflictos. ¿Cuál es la manera que lo están viendo? ¿No? Es muy diferente si lo ves entre los 13, 15, 18 o los 25, que es cuando se culmina la adolescencia. Entonces, Ujú. la idea hoy es poderles traducir lo que yo encuentro en consulta de pacientes que están entre los 11 y los 25 años y ellos cómo ven el conflicto y también cómo están aprendiendo a solucionar, qué herramientas están aprendiendo. Ujú. Diana, a mí me pasa mucho y bueno, obviamente te lo comentaba al principio también antes de empezar a grabar, que una de las cosas que yo me consigo tanto con mis hijos como con personas que atiendo son mucho las respuestas a, pero ¿qué sientes? ¿Qué tienes? ¿Cómo, qué emoción sientes? Y el no sé es como la frase preferida. El no sé y esto no es justo. Esas son como las dos frases No me entiendes. emblemáticas de la adolescencia. Tú no me entiendes porque ya tú estás grandecito. ¿Qué Total. nombre? Porque yo siempre lo hablo de las emociones desde las etiquetas, ¿sabes? Desde el no identificar y ponemos etiquetas. Sin embargo, ¿qué nombre? O sea, o ¿qué le podemos dar voz a través de esa experiencia que tú tienes? ¿Qué significa ese no sé? O sea, no sé para los papás es igual a... Mira, el no sé es igual a no entiendo qué me está sucediendo, porque a veces no lo entienden, ¿ok? El no Ujú. sé puede decir, puede también significar no tengo las herramientas para expresarte o no sé cómo expresarte, que de repente no sé cómo esa reacción tú. El no sé es no quiero hablar, necesito un espacio, ¿sí? Entonces, creo que es importante aprovechar ese no sé en función de probablemente y lo que tú dices, ¿no? La etiqueta, el no sé, se vuelve en realidad un gancho que nos permite hacer preguntas para conocer esas necesidades y las emociones y lo que está pasando con ellos. Pero también se convierte en una oportunidad de aprender a dar espacio para que puedan procesar lo que están sintiendo, lanzar esas preguntas que te digo abiertas y darle la oportunidad de que procese esa información y pueda tener una conversación más adelante. Yo encuentro mucho consulta, voy a tomar agua porque la garganta se está secando, aquí ya empezó el frío. Sí. Yo encuentro mucho en consulta papás con un gran desespero y lo hablo tal vez así, de quiero solucionar ya y quiero que no se enoje y quiero que todo esté bien y quiero que el domingo cuando vayamos todos a
comer en familia y me diga, sí, mamá, yo quiero ir y estar con una sonrisa, no. Y de repente dicen, no quiero, no quiero, o no sé. Pero tener como, o sea, lo que yo veo mucho en consulta con los papás es ese afán de solucionar el conflicto, pero no sentarse a pensar qué es lo que está produciendo el conflicto, porque hay diferentes tipos de conflictos, ¿sí? Mm, Y en la adolescencia hay muchos tipos de conflictos. Unos conflictos pueden ser conflictos por valores, ¿sí? Porque mis valores como mamá y lo que yo estoy enseñando de repente me llega a los 15 años, que se quiere poner un piercing o que quiere salir a X fiestas o que empieza, digamos, como a explorar otras cosas que están fuera de ese núcleo familiar. Y entonces, de repente, lo que yo pienso como mamá o como papá no coincide con lo que él está aprendiendo. Y ahí, o sea, podríamos abrir un abanico de temas que hoy en la adolescencia ellos se encuentran procesando y entendiendo la sexualidad y todos los matices que hay con respecto a la sexualidad, el cambio de perspectiva de género, todo el tema, por ejemplo, vocacional, y de repente te dicen, no, pero es que mira, yo no me quiero dedicar a lo que ustedes se acostumbraron, que es que los médicos, los abogados, se supone que eso es lo que, ¿no? Entonces, ese es un primer tema que aparece en la adolescencia porque permite, o sea, además, que ellos pues sepan qué quieren, ujú. ¿sí? Y los papás quizás en ese afán de que todo salga súper bien y que tomen buenas decisiones, entonces tratamos de poner allí esos valores. Ahora, hay otro tema con los conflictos, no solamente de valores. Hay conflictos que tienen que ver con recursos. Entonces, eso tiene que ver con los turnos que hay en la casa, por ejemplo, el baño, ¿no? Ellos, los adolescentes, les encanta estar debajo de la ducha, les fascina. Bueno, tengo que Ay, confesar sí. que hay un día a la semana que para mí es súper importante, es dedicarme en ese momento, ¿no? Pero imagínate un adolescente, o sea, es un momento literalmente, y recuerden, por ejemplo, en la adolescencia, ese disfrute, por ejemplo, con el baño, con el ver la tele, y entonces pues somos dos o tres en la casa y de repente tenemos que turnarnos esos espacios Ujú, o tiempos. Ese, por ejemplo, es otro tema en los conflictos. Y otro ujú, tipo de conflicto que es muy común, o sea, es el conflicto con respecto a las necesidades psicológicas. ¿Ok? Pues necesidades de atención, de reconocimiento, de validación, que están muy arriba en la adolescencia, porque nosotros en la adolescencia estamos en plena búsqueda de identidad y nuestros papás se vuelven los validadores, nuestros hermanos, o sea, en realidad el adolescente que dice, "Ah, ¿sabes qué? No me importa lo que piense mi papá o piense mi mamá o Pepito, no, es un momento donde ellos quieren sentirse vistos y esa construcción, o sea, además de la voz de los otros y la mirada de otros. Entonces, creo que en la adolescencia hay varios tipos de conflictos, pero yo tal vez desde mi experiencia consulta te diría que son los tres más comunes. Todo lo que tiene que ver con la casa, las normas, los recursos que hay en casa y luego esas necesidades psicológicas y por supuesto los valores, que es algo que los papás pues, perciben mucho. Diana, a mí me ha ayudado mucho, y no sé, tú me corregirás, de ver en la adolescencia, o sea, esta etapa de la adolescencia, transitarla como una especie de luto. Y es como un luto doble, un luto de yo como madre, de ver que ese niño ya no es niño. Y estoy dejando atrás, o sea, eso que yo conocía como el niño quizás más cariñoso, que necesitaba de mamá, que buscaba mucho la guía, que lo que le decíamos era lo que era y no cuestionaba, a darle bienvenida a este nuevo ser que, como tú bien lo decías, primero no sabe todavía qué está transitando, pero que ya empieza a utilizar su voz y a decir, bueno, mira, yo tengo este conflicto de valor, a lo mejor para ti, tú no quieres que yo me ponga un piercing, pero para mí, ahora yo sí quiero, independientemente que eso sea por rebeldía o no, ya después podríamos entrar en ese aspecto. Y también es un luto para ellos, porque ellos también están dejando a este niño y convirtiéndose en esta nueva persona que tampoco lo están entendiendo. Entonces, verlo de esa manera me ha permitido a mí ser empática conmigo misma, transitar, ¿ok? Esas etapas del luto y ser empática también con él. En este caso, hablo de mi hijo porque es el que tiene 15 años. Mi hija apenas tiene 11, ya me tocará, me empezará a tocar. Pero ha sido interesante porque es esa empatía. Pero lo que yo veo en esta generación de nosotros como padres
que creo que es lo que nos diferencia y por eso quizás tenemos tantos conflictos y tanta desesperación de que no quiero que sufra, yo quiero llevármela bien, yo quiero, es porque en realidad, o sea, si yo me comparo con la generación de mi mamá, de mi papá, de mis abuelos, nunca existió este tema de que, bueno, yo voy a entender a mi adolescente, voy a transitar mi propia adolescencia y repaternarme y rematernarme a través de mis hijos. O sea, yo escuché en esto de que decíamos, somos la única generación que estamos criando y sanándonos al mismo tiempo. Entonces, claro, eso genera muchísimo conflicto interno como para mí, como para mamá y para nuestros hijos. Entonces, hablando de la adolescencia y de esa voz que tú le puedes dar al adolescente, porque ellos se van a acercar a ti y te están diciendo qué es lo que sienten. ¿Cuáles son las razones por las cuales el adolescente viene y te dice, mira, este es el mayor conflicto, la mayor pelea, el mayor límite que mi papá, mi mamá sobrepasa o sea, que él no entiende, no comprende la situación, no hablamos en el mismo idioma, o sea, ¿cuáles son esos temas que ellos te traen cada vez más, que nos ayuda a nosotros también a comprender cuál es la visión que ellos están teniendo? Porque muchas veces nosotros como madres o padres reflejamos en ellos cosas que son nuestras y que nada tienen que ver con ellos. Entonces, ¿cómo hacer nosotros esa diferenciación allí? Vale, mira, lo que más he visto en consulta es temas con respecto a la sexualidad, porque Mm, entonces tenemos el inicio pues, el inicio de la primera relación sexual, que la sexualidad empieza desde la panza. Pero este es un tema, la sexualidad, la orientación sexual, es un conflicto interno, o sea, que ellos de verdad lo sufren. ¿Por qué? Pues porque necesitan pertenecer a su primer núcleo. Si encuentran un rechazo, hoy sabemos que mm, es un factor de riesgo para que aparezcan dificultades o trastornos mucho más severos y estructurados en salud mental con respecto a ese apoyo familiar. ¿Qué otros temas hay con papás? La comparación entre hermanos, el sentir que le dan más a mi hermano y a mí no, dar más atención al otro. Eh, Otro tema importante, por ejemplo, el tema de los deberes en casa, lo ven como injusto y aquí yo extiendo la voz a los papás y es, a veces queremos darles mucho, 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 mucho y se nos olvida que ellos, pues, lo que estamos haciendo en la adolescencia es que transiten a una adultez y lo que estamos educando son pequeños tiranos. Ok, entonces es importantísimo. Fíjate que a ellos les genera el conflicto cuando se les pide algo, se les exige más allá de lo que generalmente pues, hacían de niños. mm, Y ese es un conflicto, o sea, ¿por qué tengo que hacer? Es que ya es suficiente, ¿no les parece suficiente con que vaya al colegio, a tal? Y luego tenemos adolescentes de 22 años, porque la adolescencia va hasta los 25, que les cuesta mucho salir de casa e independizarse. Entonces, mm, esos, por ejemplo, o sea, te los hago así como general. ¿Quieres ahora profundizamos? Otro conflicto, el tema de las salidas, el tema de la socialización, ¿cierto? El tema de la exploración con respecto a las salidas, con respecto a los amigos, o sea, ¿por qué no puedo ser amigo de tal persona? ¿Por qué no puedo mm, salir hasta tales horas? Digamos que de manera general te diría que esto, pero el que más yo veo en consulta es sexualidad y con claro. los hermanos lo veo constantemente. O sea, la injusticia, hay mucha percepción de injusticia. También vienen con unas historias muy importantes, donde claro, se ha estructurado todo esto. Pero Ujú. creo que la sexualidad es un punto bien clave. La esencia, los deberes, bueno, pues no sé qué quieres profundizar, que hablemos, porque creo que A son ver, muchos, hay sí, muchos. yo me atrevería a preguntarte o replantearte la pregunta en función a esto, Diana. Muchas de las cosas que nosotros, como esta nueva línea de paternidad consciente, positiva, asertiva, de acompañamiento, habla mucho de eso, de establecer límites claros, de establecer responsabilidades para ser un adulto sano, para ser un... Pero efectivamente ellos lo ven en algún momento como desde esa imposición. Y me llama poderosamente la atención lo que tú dices, es darle la voz a los papás y dice, estamos formando unos tiranos. Te pregunto, ¿eso Sí. obedece propiamente al hecho de asumir que deben tener responsabilidades, de que deben cumplir con cosas distintas porque ya no son los niñitos de 11 años o de 10 años?
o obedece a la forma como se lo pedimos, porque es una cosa distinta al decir, vivimos juntos, vamos ahora que tú eres grande o que puedes hacer cosas, siento, y ese es un poco mi speech siempre, vamos a negociar. ¿Qué cosas crees desde tu espacio inicialmente, tu cuarto, tu baño, tus cosas, tu escritorio, tu ropa, hasta algo que va a ir incrementándose en la medida que seas más grande, en algo que nos impacte a todos porque vives en casa, etcétera, etcétera. Y siempre lo traspolo a, bueno, cuando vivas en la universidad con un roommate o cuando vivas con una persona que vas a ser pareja, o sea, indistintamente de cualquiera, ¿tiene que ver con la forma o tiene que ver en sí para ellos con el tema de la asignación de las responsabilidades, el de poner límites, el de no ser esos fulanos papás amigos, cosa que para mí es auxilio. Eso para mí es un conflicto. Eso para mí es un Ya. conflicto visto desde el lado de los padres, que nos transformamos en padres amigos cuando Ujú. eso no es lo que debiéramos establecer como un patrón, ¿no? Porque nos va a hacer más daño a futuro. Yo, la verdad, lo que veo es que tiene que ver con las dos. Primero porque, es decir, a un niño de 5 o 6 años ya le puedo estar entrenando en autonomía. Sí, o sea, es los objetivos que tengo en la crianza. Y creo que eso es clave como papás en la adolescencia, o sea, tener claro cuál es el objetivo que quiero entre los 11 y los 15 y trabajarle ese objetivo. Entonces, de los 11 a los 15, ¿qué es lo que yo como papá y como mamá, si tenemos esa maternidad y paternidad compartida? ¿Qué es ese objetivo dentro de cada edad? O sea, que digamos, Ujú, ejemplo, ya vaya solo a hacer la compra, saque su carnet de conducir, o sea, ¿cuál es el objetivo y qué yo le voy a empezar a plantear con ujú, respecto a las tareas? Porque nos encontramos, te lo digo en consulta, tengo papás que dicen, pero ¿sabes qué, Diana? Es que no hace nada en la casa, o sea, no hace absolutamente Mm, nada, se lo pido, le vuelvo, entonces, ¿qué pasa si de repente de los 10 a los 11 que hablando, además de los duelos que vivimos, pues los papás también están viviendo el duelo del niño y de la manera en que le hablábamos eso, que es ujú, muy diferente la manera en que le hablamos a un adolescente a un niño. Fíjate que yo ujú, de hecho en consulta sí que hay chicos que me dicen extraño mucho y lloran y hay llanto. Extraño mucho la mamá de mis 8 años, porque esa ujú. mamá estaba mucho más tranquila y mucho más atenta y mucho más cariñosa y mucho más por mí. Pero ahora Más se supone, relajada. Esa palabra la dicen ah, mucho, más relajada. más relajada, pero ahora ya no tengo esa mamá. Entonces, ¿qué pasa? Yo te diría que lo primero es empezar a establecer em, objetivos frente a la crianza que quiero entre los 11 y los 12. O sea, una tarea para que llegue a los 25 como un adulto que sabe convivir con otro, puede hacerse cargo de sí mismo, ¿sí? Ujú, Entre esos, lavar su ropa, sus uniformes. A los 12 años perfectamente pueden hacerlo, ¿sí? Pero los vemos tal vez muy pequeñitos. Entonces, eso es una de las características. Y lo otro, por supuesto, es que a veces nos quedamos más con la forma que con el contenido del mensaje. ujú, Entonces, yo creo que son las dos. Y la manera tiene que ver también, o sea, con respecto al contenido que no lo logramos expresar, tiene que ver con cómo llegamos a un conflicto y cuáles son las creencias que tenemos con respecto a los conflictos. Porque hay papás, por ejemplo, que evitan el conflicto. Entonces, correcto. mm, Se vuelven mm, complacientes, los papás complacientes. exacto. O está el papá confrontativo, que todo el rato le está diciendo en el error, pero te faltó esto, pero te faltó lo otro, pero mira, 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 todo el rato. O también podemos entrenar ese papá que empieza a resolver el conflicto Ujú, enfocándose en el contenido y aprendiendo técnicas que le permitan hacerle frente al conflicto. ¿Sí? ujú, ujú, mm, Ahora, yo quisiera aquí hacer énfasis en algo. Los conflictos tienen un ciclo. Entonces, nosotros no vamos solos a un conflicto. Venimos con una caja de creencias con respecto a cómo aprendimos a solucionar el conflicto que tiene que ver con ese papá, esa mamá que nos educó o quien nos ujú, maternó o paternó. Y esa caja de creencias la ponemos en el conflicto, en la crianza. Entonces, ujú, venimos con la creencia que tenemos del conflicto. Ahora, viene el conflicto y es qué hacemos frente a ese conflicto, ¿sí? Y ujú, cuando ocurre el conflicto, yo puedo
poner todos esos patrones que he heredado, entonces el grito y de repente me veo yo, a mí a veces me pasaba, ya no me pasa tanto, que en la convivencia con mi esposo me he dado cuenta de eso, tampoco, ¿no? No se va dando cuenta, es hacerse consciente. Y entonces de repente me daba cuenta que estaba pegando el grito que en algún momento mi mamá pegaba, Ujú. ¿sí? Yo decía, pero ajá, si es lo que quiero, no lo quiero, es poder hacer conciencia cuando estoy viendo el patrón y digo, ¿esto me está funcionando o no? Y Ujú. luego hay que estar muy atento a la respuesta que yo le estoy dando. Es decir, dejo de hablarle, ley de hielo en el adolescente, o estoy súper insistente, insistente, insistente y empiezo a usar el sarcasmo, empiezo a quejar, empiezo a decir, pero te das cuenta que es que yo siempre, tú no haces, no haces. Entonces, Ujú. este Ujú. tema, por ejemplo, la respuesta muy común en los papás que veo en consulta es que quieren que lo haga perfecto. ¿Sí? Entonces, que ya deje la cocina maravillosa, o Ujú. sea, perfecta. Y de repente para el adolescente es, ¿sabes? Lava los platos y el Y resto, listo. chao. ¿Sí? Entonces, ese perfeccionismo y el querer solucionarlo desde esas respuestas o patrones aprendidos, pueden ser muchos, pues vuelve y genera el Otro ciclo. conflicto. Ujú. Porque entonces el resultado es no lo solucionamos y vuelve el refuerzo, mi creencia. Entonces, ¿dónde está el punto en que yo pueda cambiar la respuesta que estoy teniendo frente al conflicto? O sea, el conflicto es natural, el conflicto nace de un desacuerdo, el conflicto nos hace crecer como familia, Ujú. Ujú. ¿sí? Entonces, creo Me que sí es gusta bien. mucho eso que dices, porque sobre todo yo me veía mucho todo el tiempo como reclamando lo que no quería o lo que no me gustaba o lo que, no Ujú. estás haciendo esto, no quiero esto, pero no me enfocaba en lo que sí. Y es parte de esa información clara que tú dices, ¿cuál es el objetivo claro que yo estoy esperando de mi hijo? Si el tema de la cocina para mí, que esté perfecta, es, mira, no es nada más que laves los platos, es que los seques, es que los guardes, o es decirle, limpia la cocina, para él, como tú dices en su idioma, limpia la cocina, mete el plato en el lavaplato, quizás. Entonces, es mucho el tener esa claridad, o sea, para tratar de hacer como un resumen de lo que estás diciendo con respecto al conflicto. Y me encanta eso que dices de que el conflicto es algo natural y más bien es Correcto. algo que nos va a ayudar a nosotros a crecer como familia, a conocernos, a ayudarnos a ambos a obtener herramientas y posibilidades de comunicación, de Ujú. negociación y también tener la apertura de nosotros como madres y padres, la humildad de escuchar también lo que ellos tienen que decir, porque muchas veces lo que ellos tienen que decir tiene muchísima razón. Pero nosotros en nuestro orgullo y nuestro ego decir, no, yo soy la mamá que soy, todo lo sé, no, ni siquiera escucho lo que ellos me están diciendo. Entonces es como que, primero, naturalizar el conflicto y aceptarlo, validarlo y más bien, qué bueno que está aquí. Dos, esos objetivos claros, o sea, ¿qué sí Ujú. espero yo de ti como adolescente en tu comunicación, en los valores, en qué podemos negociar? Porque a ellos les encanta también, Ujú. a todo el mundo le encanta una negociación y sentir que yo salí ganando en una negociación. Así yo no haya salido ganando, pero el hecho de sentir que hubo alguien Un se dio es acuerdo, importante, así es. un acuerdo. Y lo que estabas diciendo también de es esa comunicación de, porque muchas veces es eso, o sea, tú me estás queriendo decir a mí algo, pero yo lo estoy interpretando con mis creencias, con mis paradigmas, reflejando en mi propia adolescencia, pero para todo esto y es casi que la conclusión que llegamos a todos los episodios, yo como madre tengo que haber hecho el trabajo de toma de conciencia y yo soy la adulta. ¿Qué respuesta le estoy dando yo al conflicto? Porque si yo soy de las mamás esas que es ley del hielo, no, mi mamá era así, mi mamá nos podía dejar hablar por 3 días cuando me ponía brava. Entonces era así como que yo por el otro lado, para tratar de evitar ese conflicto, me he convertido mucho en una madre complaciente, porque yo no quiero que mi hijo, sí, porque me encontraba mucho en eso de no quiero esto, no quiero, de repente, como tú dices, de un día para otro, pasé de ser la mamá que todo lo hacía, no sé qué, de repente, bueno, tú eres adolescente, tú te la quieres dar de grande, entonces ahora estas son todas tus responsabilidades y si no lo haces, entonces era como que me estaba Dale, comunicando yo con él desde la pelea, desde el mandato, desde que esto es así, es que entonces empecé a decir, no, así no puede ser, entonces yo Ujú. voy a ser complaciente. Y es peor también para ellos, para él en este caso, porque le estoy quitando esa autonomía también, esa posibilidad de él para sentirse capaz. Entonces, ¿cómo sí, Diana? ¿Cómo sí tenemos que comunicarnos con nuestro adolescente? ¿Cómo sí eh,
deberíamos nosotros como padres y madres afrontar estos conflictos que son naturales y que tomándolos desde la buena acción, digamos, el comportamiento, nos va a ayudar a nosotros a seguir creciendo y más bien uniéndonos en ese vínculo, porque muchas veces sentimos que nos van a separar. Ujú. Bueno, es que se me ocurren tantos para hablar acá, pero quiero que aquellos que también nos ven y nos escuchen entiendan que la adolescencia es un proceso de individuación, ¿sí? Entonces el Mm, adolescente va a querer ir tirando más y más a probar sus límites, Ujú. ¿sí? Y nosotros lo que estamos haciendo es ponerle esos límites para que también aprenda a conocerse, ¿sí? Y qué herramientas necesita llevar en su mochila para que a los 30 años pueda ser un adulto funcional, ¿sí? ujú, Entonces, ¿qué pasa? Los estilos que, digamos, con los que estamos acostumbrados a solucionar los conflictos, que acuérdense que conflictos son desacuerdo, pero ese desacuerdo nos permite a nosotros que ellos puedan ver quizás dónde están errando, cómo pueden construirse como un mejor ser humano, ¿sí? Hacérselo ver, no como, es que eres, mejor dicho, cómo se te ocurre, y todo esto que hay detrás. Pero resulta que la manera en que lo decimos puede ser de tres formas, pues las que están estudiadas, ¿no? Por el lado de la confrontación, y entonces estoy en queja todo el rato, o evito, y entonces me vuelvo la mamá complaciente, o lo que Ujú. les quiero enseñar hoy, y es el poder usar la colaboración conjunta frente al conflicto. O sea, que sean adolescentes asertivos, que sean adolescentes mediadores, que aprendan a hacer mediación conflicto, porque no solamente los conflictos se dan entre mamá e hijo, se dan entre hermanos, ujú. ¿sí? A veces no sé si les ha pasado que de repente un día se levantan todos si hubieran comido caldo de alacrán en casa, ¿no? Y entonces, uno de mal genio, el siguiente de mal genio, y de repente si alguno de la casa tiene la estrategia de mediación, puede ayudar a que el conflicto baje, ¿sí? Pero si le ponemos más picante a la cosa, pues tenemos más conflicto. Entonces, la idea es que se logre esa colaboración conjunta, pero que se logre a través de comportamientos que les ayuden a solucionar el conflicto. Y esos comportamientos tienen que ver con que yo pueda expresar mis sentimientos, mis necesidades como papá y como adolescente en casa, y que yo pueda decir directamente lo que yo deseo, ¿sí? Pero a Ujú. veces los papás se quedan mucho en la cantaleta y la cantaleta lo que hace es generar más conflicto. Entonces, por ejemplo, dentro de eso, además de las necesidades, está escuchar eficazmente, ¿sí? Escuchar eficazmente es dejar hablar el otro. ¿Cuántas veces un conflicto se vuelve más grande porque no escuchamos lo que el otro tiene para decirnos? Ujú, Por ejemplo, analizar de manera conjunta los problemas, o sea, poder sentarse y decir, para un momento, o sea, vamos a sentarnos y vamos a hablar de esto mirándonos a los ojos y no yo aquí fregando los platos y echar cantaleta, sino, ¿sabes qué? Te doy un espacio y necesito hablar de esto contigo porque esto hoy me hace sentir de esta manera, me hace sentir, no es tú me haces sentir, me hace Ujú. sentir por esto y esto. Entonces, ahorita yo igual les quiero como enseñar técnicas que nos pueden ayudar. Y lo otro es poder llegar a tener esos acuerdos y cumplirlos. Pero para eso necesitamos herramientas. Y esas herramientas tienen que ver con aprender a dialogar, no a debatir con el adolescente. Porque ahí ya entramos, y eso es lo que yo veo, pues los adolescentes, pues es que yo no le puedo decir nada, que siempre tiene un argumento. ujú. Siempre hay un argumento, entonces está debatiendo todo el rato. Siempre. Son los jueces perfectos. O sea, yo digo, todos los adolescentes tienen que haber venido con una clase de juicio, de derecho, dramática. O sea, en los últimos, el último mes, las últimas 4 semanas, esos tienen que tener un posgrado ahí, a juro. Porque es que todos, todos tienen, Total, dígame cuando empieza, es que eso no es justo, eso no me ya. parece, porque tú no me entiendes. Ok, vamos, Ujú, juicio Porque uno. fíjate que estamos en debatir y no en dialogar. ujú, Entonces, son Exactamente, dos conceptos claro. súper diferentes. El Ujú, debatir es siempre tengo un argumento para refutarte y yo en el conflicto quiero ganar, porque es que yo lo ujú, digo. En cambio, en el diálogo, yo le puedo preguntar, puedo mm, escuchar y para eso es clave que entrenemos 5 pasos,
¿sí? Y esos 5 pasos para poder dialogar es que yo esté atento a lo que el otro está sintiendo, ¿sí? Entonces, primero escucho su argumento, porque el adolescente está, pero es que tú nunca, pero es que, listo, lo escucho. Ok, y empiezo a hacer preguntas abiertas con respecto a ese tema, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en la vida cotidiana cuando uno está en el afán, en el día a día? Pues no es tan sencillo. Mm. Está sonando algo, lo escuchan. Sí, pero sí. Entonces, perdón. No te preocupes. Entonces, ¿qué pasa? En ese diálogo, lo que nosotros estamos haciendo es, primero escucho, luego le pongo nombre a lo que está sintiendo, ¿sí? Entonces le digo, Ujú, ¿sabes qué? Yo te noto enojada, te noto triste, te noto frustrada. Y luego valido. Y sabes que esa emoción tuya que estás sintiendo me importa. Porque eso es lo que a ellos les molesta. Ujú, ¿Sí? Es que a ti no te importa cómo yo me estoy sintiendo, es que tú solo quieres, ¿no? ujú, Entonces, de repente, lo que nosotros queremos en ese momento es, como educadores, expresar que hay una necesidad, pero no les validamos lo que están sintiendo. correcto. Y cuando logran validar lo que sienten en ellos, hasta en ellos mismos, pueden comunicar lo que necesitan. Pero ujú. yo no sé si ustedes recuerdan cuando eran adolescentes y de repente venía el regaño, regaño, sentía uno acá una pera y entonces esa pera literalmente se hacía de este tamaño, pero porque no te estaban sintiendo. Dime. Ujú, Ok. Entonces, ¿qué pasa? El poder escuchar, el poder ponerle nombre a la emoción y validar lo que Ujú. ellos están sintiendo, nos ayuda mucho en poder solucionar conflicto. ujú, Sí, porque además ellos se sienten calmados, ellos se validan en función a, es que ya no le puedo dar el argumento que no me entiende, porque él ujú, está preguntando qué sientes, qué, o sea, qué te está pasando, qué estás pensando, por qué ujú, consideras que esto no es. Entonces, de ahí les das como la responsabilidad a ellos a que vean también hacia adentro y empiecen a sentir su cuerpo, a entender esas emociones, al cómo se presentan en sus cuerpos. Mucho yo utilizo esa analogía, ok, ¿qué está pasando por tu cuerpo? ¿Qué energía? ¿Qué color estás viendo? ¿Cómo estás sintiéndolo? ¿Cómo lo estás? Entonces, cuando te empiezan a decir las mariposas en el estómago, la sudoración de las manos, las orejas rojas, se le ponen aguados automáticamente los ojos, o sea, ya tú empiezas a identificar con esos símbolos, bueno, que hay efectivamente una situación que para ellos es el no sé qué me pasa, pero su cuerpo lo está diciendo. Entonces, es que ellos hagan esa conexión, ¿no? De ese sentir con esa identificación, de esa validación, lo que tú decías. Total. Yo, como para complementar eso que dices, es clave lo siguiente en cualquier conflicto. Detrás de toda emoción hay una necesidad. Lo que pasa es que ellos ujú. aún no lo ven, ¿sí? Entonces, acuérdense de un iceberg, básicamente, en el que tú estás viendo es el comportamiento de la emoción. Entonces, me frustro, salgo de la casa o me aíslo, pero yo tengo que, como papá, o podría ver qué es lo que está necesitando. ¿Será que no se siente importante? ¿Será que no se siente reconocido? Ver lo que hay debajo de la emoción va a permitir solucionar ese conflicto. Y me Así encanta es. que me digas que como que el último paso también es hacer esas preguntas abiertas, o sea, para que Ujú, también permitirles a ellos ir fomentando eso, ok, ¿qué harías tú? O sea, ¿cuál sería la opción para ti? Eh, eh, aunque después la vayas a seguir o no, o se vaya a llegar al acuerdo o no, a lo mejor ya yo vengo con mi idea y decir, mira, esto es un límite que yo no lo voy a ceder, digamos, porque siento que esto te está desprotegiendo. ujú, Pero permitir hacer todos estos pasos, primero, como tú decías, escuchar. eh, el primero era escuchar, después ponerle nombre a esa emoción, validar, comunicar lo que necesito y hacer esas preguntas abiertas ujú. para que también permitirles a ellos, sí, porque eso los va a ayudar a ellos también a empatizar con nosotros, ¿ok? ¿Qué harías tú? Hay muchas veces que yo le digo a mi hijo, ok, ¿qué harías tú si tú fueras mi mamá? O sea, si es al revés la cosa, ¿qué harías tú? Entonces, claro, al principio me decían, no, yo lo dejaría, porque, pero eso no es así, él empieza a hacer la reflexión también de decir, cónchale, es verdad, Claro, es verdad. claro. Entonces, me encanta, de verdad que me ha encantado cómo has ido llevando todo este tema al día de hoy.
y me quedo con eso. Primero con que el conflicto es algo natural y más bien es necesario. Ujú. Y el cómo lo vayamos a manejar o a afrontar, primero van a ser de nosotros, porque aparte nosotros con el ejemplo vamos a también explicarles, o sea, a mostrarles a ellos cómo se va a afrontar un conflicto y qué podemos sacar de ahí. Y luego esta parte de empatizar. Déjame escucharte, déjame validarte, déjame ponerle nombre, déjame acompañarte a transitar esa emoción y vamos a buscar esa solución juntos a ese conflicto. Me ha encantado. Sí. Así Total, ay, con todo el amor de estar acá. El tiempo se pasa volando, ¿no? es. Volando. Así es. Diana, si alguien, tú ofreces sesiones privadas tanto a padres como a adolescentes, entiendo, ¿verdad? Sí, a Ok, ¿por padres y dónde te adolescentes. pueden? Ujú, Me pueden encontrar por Instagram en la psicoadolescente, así, tal cual. ujú. Me pueden encontrar, bueno, ahí está todo puesto. O sea, yo digo que Ok. Instagram ahora es como el lugar donde pueden ir y ver Es nuestra ese tarjeta buscador nuestra tarjeta de Mm, presentación. sí, literalmente y ya está. Atiendo sobre todo sesión 1 con adolescentes, trabajo con terapia MDR, bueno, en psicotraumatología existen más, trabajo con trastornos afectivos, ansiosos, trabajo con trastornos de la conducta alimentaria, digamos que trabajo más patológicamente hablando, ¿sí? ok, Es para que perfecto. lo sepan, Bueno, ¿vale? Así igual es, vamos a dejar toda la información en la descripción. así es. Claro que Diana, fue un verdadero placer. Me quedo con muchísima información de muchísimo valor y bueno, que complementan nuestras labores, individuales, pero al final buscamos un objetivo común, que es dar herramientas, darle voz y hacer que esta transición de la adolescencia sea mucho más placentera para ambas partes y dejar esos estereotipos o esas creencias de que la adolescencia es la peor etapa. Creo que es Mm, una etapa que tenemos que reinventarla desde la publicidad que se le ha dado, desde el concepto propiamente que se le ha dado, para, bueno, llevarla de una manera exitosa a construir esos adultos que queremos que sean, y no perfectos, sino perfectamente imperfectos. Así que, bueno, exacto. Diana, un Muy bien, placer y nos pues vemos gracias. en otro punto de encuentro.